Bueno, muy buenos días a todos nuevamente. Mil gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos en este webinar mensual de perspectivas económicas. Definitivamente han pasado muchas cosas el último mes. Hay un incremento importante en la incertidumbre, diría yo, en la ansiedad de los mercados, tanto a nivel internacional como en nuestras economías. Y pues bueno, vamos a compartir un poco lo que ha pasado el último mes y nuestro view, que en general en la región aún no cambia de manera significativa, pero evidentemente estamos haciendo un monitoreo constante de la situación y sobre todo eventos internos relevantes en nuestros países. Entonces, doy comienzo a la presentación. Lo primero que habría que decir es que se mantiene un alto grado de optimismo alrededor del crecimiento económico global. Ayer tuvimos a Biden dando un tono bastante optimista sobre lo que se espera hacia adelante en la economía norteamericana, de alguna manera sugiriendo que ya Estados Unidos dio la vuelta, volteó la esquina en términos del comportamiento de la pandemia y que lo que viene hacia adelante son mejoras sistemáticas de la actividad económica. Eso está generando un buen comportamiento de los mercados en general hoy, por ejemplo. Por supuesto, el tema de la pandemia es lo que sigue imponiendo importantes retos en varios países del mundo. Este mes, a principios de mes, el Fondo Monetario Internacional publicó su informe de proyecciones trimestral y hubo pues muy buenas noticias en general eh, para los mercados y para la economía. Perdón, aquí pongo el puntero. Eh, Ustedes ven esta penúltima columna y básicamente todos los países vieron un incremento en las proyecciones de crecimiento para el 2021 e inclusive 2022 eh, frente a lo que se esperaba 3 meses atrás. Maravillosa noticia. Inclusive, ustedes ven para el 2020, para el año pasado, muchas flechas al alza, casi todas también. Lo que básicamente indica que el año pasado terminó cerrando mejor de lo que se preveía hace tan solo unos meses. Entonces, digamos que la economía mundial en general, casi todas las economías han venido, afortunadamente, mostrando un mejor ritmo de recuperación recientemente, si bien, por supuesto, es claro que sigue habiendo una debilidad importante y grandes desafíos hacia adelante. Pero es una maravillosa noticia ver esto. Es muy bueno, pues, digamos, la posibilidad, lo que se está esperando hoy, de un crecimiento de la economía mundial del 6% después de haber caído 3,3 el año pasado, con un Estados Unidos convergiendo a niveles de 6,4. Impresionante. De hecho, hay bancos de inversión reconocidos que estiman que podría crecer 7% o incluso un poco más la economía norteamericana. Y bueno, rebotes no menores, aunque pues sí inferiores a los de Estados Unidos en varias de las economías de Europa, que de todas maneras es una región que sigue muy afectada por el comportamiento del virus. Buenas noticias por el lado de China, se sigue revisando al alza la proyección, en este caso 3 décimas, vamos en 8,4 para este año, y si uno suma a eso un India creciendo a doble dígito, pues más allá obviamente del impacto tan fuerte que está teniendo la segunda ola en ese país, la realidad es que uno ve que la economía mundial tiene unos motores importantes de crecimiento este año, liderado por Estados Unidos, por China, el mismo India, algunos países de Europa, y es una buena noticia. También tuvimos la buena noticia de una revisión al alza de medio punto porcentual para nuestra región. 4,6 de crecimiento se espera y 3,1 el próximo año. Sin embargo, hay que reconocer que esos números son de los más bajitos, ¿no? Seguimos lamentablemente viendo que en medio de muchos desafíos estructurales, Latinoamérica es una de las regiones que se perfila para tener uno de los menores crecimientos hacia adelante o por lo menos una recuperación más débil. Como ustedes ven en esta penúltima columna, se revisó al alza el crecimiento de México, el de Argentina, el de Colombia, el de Chile. La única excepción es Perú y el Fondo Monetario lo justifica acá, muy importante resaltar esto, no en temas políticos, sino básicamente en un impacto mayor al previamente esperado de esta segunda ola de COVID y de las restricciones tan fuertes que se pusieron en particular durante el mes de marzo. Esa es la justificación principal, es una de las pocas excepciones realmente.
y estas son las tasas de crecimiento esperadas. Si quieren me anticipo un poquito, simplemente para hacer la comparación. En Colombia, en Credicorp esperamos un 4.8, no vemos grandes diferencias, aunque podemos revisar al alza nuestra estimación, ya les voy a hablar de eso. Chile tenemos básicamente lo mismo, 6.3. Hago la claridad que nosotros pusimos esas proyecciones antes que el Fondo Monetario. Y en Perú tenemos hoy una proyección del 9%. Entonces digamos que estamos bastante alineados todos y el optimismo en general a nivel global sigue descansando en los programas de vacunación, el plan fiscal de Estados Unidos y en general pues la expectativa de que, por ejemplo, el incremento reciente en los precios de los commodities ayuda a muchos países como los países emergentes. Dicho todo lo anterior, me gusta mucho mostrar esta foto porque pues no hay que olvidar las dificultades que todavía enfrenta la economía mundial. Estos son los indicadores de reservas en restaurantes. Es súper interesante, ¿no? Porque para uno es como una medida de esas de cómo están esos sectores que requieren de la interacción física, ¿no? Que son los más golpeados, por supuesto, por la pandemia. Y fíjense cómo todavía a estas alturas estamos un 20-30% por debajo de los niveles precrisis a nivel mundial. Acá, ustedes ven en la gráfica a la derecha, pues hay ciertas excepciones como una Australia que está del otro lado ya, pero en general, inclusive los principales países del mundo con un impacto todavía muy importante en ese sentido. ¿Esto por qué lo pongo? Porque es interesante, es importante recalcar, ustedes lo saben muy bien, que en los últimos meses la discusión ha sido acerca de la posibilidad de grandes presiones inflacionarias, incluso de recalentamiento de la economía en medio de excesos de liquidez, de estos programas fiscales. Pero es que la realidad no es la misma para todo el mundo y no es la misma para todos los sectores. Y ustedes lo saben muy bien, tal vez mejor que yo. Hay muchos sectores de la economía y muy importante, sobre todo los sectores de servicios, todavía con un impacto muy grande, muy, muy grande. Y el sector servicios es el mayor generador de empleo y es el sector que más pesa dentro de las economías desarrolladas y, bueno, gran parte de las emergentes. Entonces, no hay que olvidar que el PIB, ustedes saben, ¿no? El PIB es como un promedio, el PIB esconde muchas cosas. Y al final, uno de los temas que siempre hay que recordar es que estamos todavía muy lejos de la recuperación completa en muchos sectores de la economía, sobre todo aquellos sectores que mantienen o que requieren de contacto físico. Bueno, yo creo que desde el lado positivo, pues hay que reconocer que se siguen acelerando las tasas de vacunación en el mundo. Dicho eso, pues estamos viendo esto, ¿no? Impresionante, esta segunda ola de COVID liderada por India, países como Brasil también. Y bueno, estamos viendo en Chile, en Colombia, en Perú, el gran impacto. En Colombia, pues realmente es como la tercera ola, es que fue bien raro lo de enero, cayó durísimo, febrero y otra vez finales de marzo empieza a subir, o abril. En general, pues digamos, esto es el resultado de que la vacunación va bien, pero pues estamos lejos de la famosa inmunidad de rebaño. Inclusive estamos lejos de poder vacunar a todas las personas vulnerables, ¿no? Que es como la tesis, que necesitamos en particular que las personas vulnerables mayores de edad y aquellos con enfermedades crónicas se vacunen en mayor medida para que la presión sobre el sistema de salud vaya cayendo. Dicho lo anterior, también hay que reconocer, bueno, este virus muta y una cantidad de precisamente mutaciones que parece ser que son más contagiosas, no necesariamente matan más, pero contagian más, y bueno, entonces mucha gente termina hospitalizada. En fin, es todo un proceso, ¿no? Y bueno, lo estamos viendo en esta segunda ola. Países como Israel, Emiratos Árabes, Chile sigue siendo el país de mostrar en el proceso de vacunación, inclusive superando a Estados Unidos en términos de vacunación per cápita, bastante bien. Por acá abajo ha habido un avance no menor en Colombia. Me atrevo a decir que Colombia parece ser, según el presidente, que ya en mayo empieza a haber una aceleración importante de la vacunación. Él mencionó la palabra explícitamente exponencial. Ojalá sea así. Realmente, pues sí hay que destacar que en los últimos 5 días llegaron 1,5 millones de vacunas a Colombia y bueno, sí empieza a haber como una aceleración en el envío o en la llegada de vacunas al país. Lastimosamente, Perú súper quedado y ahí uno no ve como un cambio
digámoslo, un punto de inflexión importante en la vacunación. Entonces Colombia se va acelerando, Perú se va quedando cada vez más, lamentablemente, y Chile sigue siendo el país que lidera en la región y supera, como decía, países como Estados Unidos. En total, eh, va un 3,2% de la población completamente vacunada, es decir, con las dosis completas. Eh, pues por eso es que sigue habiendo contagios. Digamos que el proceso de vacunación no es tan rápido como uno quisiera y pues sigue habiendo muchos cuellos de botella en la producción de vacunas. Sigue habiendo una expectativa de que en los países que mejor va la vacunación, digamos los de aquí arriba, hacia el segundo semestre de este año tengamos inmunidad de rebaño y el resto de países, o sea, la mayor parte de países del mundo, que ese fenómeno ocurra en el 2022, en algún punto del 2022. Bueno, toda la discusión reciente de los mercados o toda la atención de los mercados y digamos que la atención ha estado puesta en las discusiones de gasto en Estados Unidos y tributarias, ¿no? Ayer precisamente Biden mencionaba que ellos, que el gobierno quiere gastar 4 billones de dólares o trillions norteamericanos, que es un número históricamente alto. El foco ha estado en este programa por un 2,3 billones de dólares que lo llaman plan de infraestructura. Hay toda una discusión. Esto está costando más trabajo de aprobar en el Congreso, inclusive algunos demócratas un poco como escépticos o en contra inclusive del programa, porque la realidad es, en esta tabla se muestra, más o menos el 30% del proyecto realmente es infraestructura, lo demás son una cantidad de variantes y hay otro programa por 1,8 billones que va enfocado al tema social y enfocado a la clase media. Entonces, hay una discusión grande porque por un lado, digamos que solo al 30% del programa, de este programa de 2,3 billones, es ser infraestructura, pues se generan dudas acerca de que realmente haya un gran impacto en el crecimiento económico a futuro de esa inversión que se está haciendo. Por supuesto, creo que el debate más que el gasto está por el lado del ingreso, ¿no? De cómo financiarlo. Y bueno, la reforma que plantea Biden es una reforma bastante exigente en términos, por ejemplo, de casi duplicar el impuesto a las ganancias de capital, incrementar el impuesto corporativo del 21 al 28, y es ahí donde empieza, digamos, la discusión muy fuerte en el Congreso y vamos a ver quién cede, ¿no? Esto ha estado, digamos, como insisto, ha sido el foco del análisis. Ayer Biden, como les comentaba, dio un discurso bastante optimista y dijo abiertamente que las corporaciones y las personas de altos ingresos tienen que ya prepararse, de hecho, de facto, para financiar esos programas que son necesarios, como lo menciona él, para fortalecer la clase media y pues financiar el programa de infraestructura. Entonces, pues la discusión es grande por el tema tributario en particular. Vamos a ver cómo sale, hay más oposición, seguramente se pueden diluir los programas y demás, pero sí hay que reconocer que este plan de gasto es muy, muy ambicioso y uno de los mayores en la historia de Estados Unidos. Aquí yo les diría simplemente un recorderis, no lo digo yo, lo dice la historia. Ustedes saben que los republicanos básicamente tienen una tendencia a recortar impuestos y los demócratas a subirlos, ¿no? Entonces ese juego permanente cada 4 años, bueno, cada vez que se turnan los gobiernos, yo recorto, tú subes, yo recorto, tú subes y al final no hay una gran estabilidad en las reglas de juego, pero bueno, Estados Unidos es Estados Unidos, diría uno, y hay confianza por lo menos en que este gran gasto que se plantea vaya a generar mayor crecimiento económico a futuro. Desde el punto de vista netamente del mercado y digamos, recogiendo lo que mencioné atrás, la realidad es que seguimos viendo un énfasis muy importante sobre la inflación ¿no? y las tasas de interés. Ustedes bien saben o recuerdan que en los últimos, desde que comenzó el año, desde enero, empezó a haber una ansiedad grande en el mercado acerca de la posibilidad de que todos estos planes fiscales, monetarios y demás conllevaran a una mayor inflación mucho más alta de lo esperada y que eso terminara por conducir a un retiro anticipado del estímulo monetario de la Reserva Federal. Efectivamente, estas gráficas, estas tres que están acá,
hacen parte de la encuesta Bank of America que siempre mencionamos porque nos parece que es una encuesta que recoge bastante bien el sentimiento del mercado a nivel mundial. Refleja que efectivamente todavía las expectativas de inflación se mantienen cerca de máximos históricos. Aquí siempre hago la claridad, esto no es nivel de inflación, no es el numerito que se espere de inflación, sino el porcentaje de inversionistas que espera que la inflación sea más alta en los próximos meses. No se está hablando de un nivel particular. Pero entonces sigue habiendo esta expectativa de que desde los niveles actuales vamos a tener mayor inflación hacia adelante. Y eso va a pasar, efectivamente. Como lo habíamos comentado en meses anteriores, lo hemos venido diciendo abiertamente y en nuestros reportes, pues la inflación, por ejemplo, en Estados Unidos, todo el mundo está enfocado en Estados Unidos, efectivamente ha venido subiendo fuerte. Veníamos por allá a niveles del 1,5, hoy estamos en 2,60 y la expectativa es que pueda llegar a un rango entre 3,5 y 4% en los próximos meses. Eso es lo que tiene el mercado ansioso, ¿no? Lo hemos explicado en meses anteriores, esta vez no me voy a tener tanto. La realidad es que el mercado está como comprando un seguro ante la posibilidad de que la inflación se suba y se quede por allá arriba, y eso obligue a la Reserva Federal a empezar a tomar decisiones anticipadamente. Nosotros creemos que eso está lejos de suceder, pero estamos en una tendencia alcista a la inflación por las razones que también explicamos hace unos meses, desde varios meses atrás, que es rebotes en precios de petróleo, rebotes en regulados, bienes volátiles, alimentos, más no necesariamente presiones inflacionarias por el lado de la demanda. La demanda se mantiene relativamente débil, más allá del fuerte consumo que hemos visto en Estados Unidos, básicamente por las ayudas federales, por esos cheques que se han dado, pero en el agregado, la demanda interna, los indicadores de demanda interna reflejan todavía bastante debilidad. Entonces, digamos que esa es la discusión, el mercado sigue con ese nerviosismo de que puede haber mayor inflación, mayores tasas, etcétera, y ustedes saben que el mercado vive de esta morfina que cura los dolores aparentemente, por lo menos los oculta, que se llama liquidez, ¿no? Entonces al mercado le da temor que empiecen a retirar liquidez anticipadamente y que eso puede conllevar a un impacto al final en los mercados y en las economías. Creo que estamos lejos de eso, pero bueno, digamos que es una discusión. La misma Reserva Federal ayer tomó decisión, todo igual, dijo no es momento de empezar a hablar de retiro de estímulos. Sí está más optimista la Reserva Federal, pero al mismo tiempo sigue confirmando que la expectativa es que la inflación vaya cediendo hacia adelante después de esta subida, como digo, insisto, por factores netamente temporales. Muy importante, esta encuesta, cuando hace este tipo de preguntas, ha demostrado ser bastante acertada en el pasado. Se pregunta a los inversionistas a qué nivel del tesoro de 10 años considera que podría haber una fuerte corrección del mercado accionario. En otras palabras, yo lo interpreto, ¿a qué nivel del tesoro podemos estar viendo una fuerte corrección y una mayor aversión al riesgo global? Y 2% parece ser en ese nivel. Hoy están subiendo otra vez las tasas de interés, nos estamos acercando a 1,70, tras el dato del PIB que salió hoy en Estados Unidos, que salió bien, más o menos en línea con lo esperado. Y por el comentario de Powell ayer de que la economía pues estaba realmente acelerándose estructuralmente, y pues lo que dijo Biden ayer, todo el tema del plan de gasto. Entonces todo eso está configurando nuevamente un incremento de tasas de interés y el mercado está muy atento a eso y estos niveles son bien importantes. Entonces, ¿cuáles son las mayores preocupaciones del mercado? Pues está ahí. El famoso taper tantrum del mercado de bonos implica básicamente que tengamos un fuerte impacto en la renta fija, precisamente por el segundo riesgo, por la inflación y porque la inflación lleva mayores tasas de interés, ¿no? Entonces, digamos que el foco sigue siendo el mismo, llevamos así todo el año hablando de inflación, tasas de interés, inflación, tasas de interés. Afortunadamente, en los últimos meses eso se ha calmado un poco. O sea, si ustedes ven incluso estas expectativas de inflación, ya llevamos 3 meses en el mismo nivel. Entonces, ha venido estabilizándose. Habíamos visto caídas de tasas de los tesoros en las últimas semanas y eso ha venido ayudando al sentimiento del mercado. Eso se ha venido dando. Pero bueno, es el factor principal para monitorear adelante, sobre todo porque vamos a seguir viendo, como decía hace un momento, al menos temporalmente, mayor inflación en los próximos meses. Le preocupa al mercado más impuestos y también le preocupa, por lo tanto, por supuesto, el proceso de vacunación en el mundo. Esto lo pongo simplemente para recordarles que
la realidad es que estamos lejos de una recuperación total, obviamente, de la economía mundial, incluso de la norteamericana. Hombre, la realidad es que nosotros tenemos que reconocer que parece muy temprano para estar hablando de que hay un recalentamiento, cuando hay tanto desempleo, cuando las economías están enfrentando segunda ola y no hemos podido bajar los picos. Claro, Estados Unidos puede ir relativamente bien, pero también Estados Unidos creo que tiene que actuar de una manera muy prudente hacia adelante, porque cualquier decisión que tome puede literalmente hundir al resto del mundo. Y pues si el resto del mundo se hunde, Estados Unidos también, es una realidad. O sea, al final todos terminamos jalando, todos con todos, dada la interacción y la interrelación que hay entre economías. Entonces, pongo esta gráfica porque es bien interesante. Lo remarcó mucho ayer la Reserva Federal en su comunicado tras dejar las tasas quietas. Ellos dijeron, estamos lejos del pleno empleo en Estados Unidos. Fíjense cómo ha subido el desempleo permanente. Personas que llevan muchos meses sin conseguir empleo, y lo dijo el comunicado, tenemos la sensación o el temor o el riesgo de que estas personas nunca vuelvan a recuperar su empleo o puedan entrar al mercado laboral. Eso es mucha gente, mucha gente. O sea, se duplicó esto, más que se duplicó, y nos quedamos allá pegados. Más allá de lo que hemos visto recientemente en el mercado laboral, lo cierto es que hay que recordar que todavía falta casi la mitad de los empleos por recuperarse, casi 9 millones de personas. Entonces, cuando uno va al fondo de los datos, uno dice, ¿de verdad va a haber inflación? Pues algún día puede que haya inflación y en el corto plazo la va a haber, pero otra vez por temas temporales, pero de verdad estamos preocupados por un sobrecalentamiento cuando faltan 9 millones de empleos por recuperarse y cuando todo el mundo todavía está enfrentando un fuerte impacto de la pandemia. En fin, esa es la discusión que estaba en el mercado. Nosotros creemos que la Reserva Federal todavía le va a faltar bastante tiempo para empezar a hablar de estímulo, de retiro de estímulos. Con todo esto, les comentaba que ha habido como una mejora en el sentimiento porque las tasas han venido cayendo. Bueno, hoy otra vez están subiendo, pero han venido como estabilizándose y eso vuelve a llamar flujos de inversión. Entonces hemos visto, ustedes lo ven aquí en esta gráfica de arriba, en las últimas semanas una recuperación de los flujos hacia países emergentes, flujos de portafolio, en el margen, después de que habían venido reduciéndose desde el mes de enero en particular. Entonces empieza a haber como un mayor apetito, mayor apetito. Dicho eso, hay que decir que los flujos están básicamente enfocados en China. La mayor parte de flujos emergentes están llegando a China. Y si ustedes me preguntan por qué, bueno, pues la región latinoamericana no está pasando por un gran momento, es la realidad. Más allá del crecimiento económico, las discusiones son otras, ¿cierto? Y ustedes lo saben muy bien. Y bueno, Europa emergente está enfrentando grandes retos con lo que está pasando en toda Europa con la pandemia. Entonces, China es el que recibe la mayor parte de flujos y habrá que esperar si se dan catalizadores hacia adelante para que retornen los flujos de inversión, por ejemplo, a nuestros países. La realidad es que mientras la liquidez siga siendo alta, nosotros creemos que, como siempre lo hemos dicho, la búsqueda por retorno va a estar ahí. Los inversionistas van a estar como con el dedo en el gatillo puesto para volver a nuestros países, aprovechando tasas de interés altas, muchos activos que parecen bastante baratos, pero hay que reconocer que hay ciertos aspectos idiosincráticos de nuestras economías que tienen que ser resueltos primero para que haya mayor apetito por riesgo en nuestros países. Nuestros activos parecen baratos, en general, yo me atrevo a decirlo, sobre todo en países como Colombia o Perú, bastante baratos en algunos casos, pero por otro lado también hay que reconocer que los inversionistas, por más que tengan los recursos para invertir, ¿no? Y que estén ávidos de retorno en un mundo de tasas muy bajas, pues hay cosas que los están deteniendo y los están dejando un poquito al margen, ¿no? De lo cual pues claramente ya vamos a hablar. Sigue pasando esto que siempre hemos mencionado recientemente de la divergencia del dólar, ¿no? Como el dólar versus monedas desarrolladas se sigue depreciando, efectivamente ha seguido su tendencia de depreciación gradual, el euro al 1.21, todos estos niveles, digamos, versus otras monedas duras. Pero fíjense cómo acá en el margen, al final, las monedas emergentes nos hemos venido depreciando otra vez. Entonces hay una divergencia muy grande entre dólares desarrollados, dólar frente a monedas emergentes, y esto tiene mucho que ver con lo que mencionaba hace un momento de los riesgos que enfrentan mercados emergentes. O sea,
En realidad, pues Estados Unidos está del otro lado, China está como del otro lado, hay países como Inglaterra que parecen estar del otro lado, Israel, yo qué sé, pero en general los mercados emergentes siguen enfrentando retos muy amplios por el impacto de la pandemia y porque pues hay que reconocer que la pandemia nos dejó muy afectados, por ejemplo, en niveles de deuda. Nos cuesta mucho más, es mucho más difícil emprender planes de estímulo y pues el mercado está como bajo tensión por lo que está pasando con la segunda ola. Hasta que la segunda ola no ceda y empecemos a ver el efecto de la vacunación, pues el mercado va a mantener como digámoslo, precaución con mercados emergentes. De esa manera, yo les diría, mire, uno ve modelos estructurales de dólar y ni siquiera hechos por nosotros, también los hacemos, pero yo les cuento modelos del Fondo Monetario Internacional, modelos del IIF, modelos del Banco Mundial, modelos de una cantidad de entidades que dicen el dólar parece estar todavía súper sobrevaluado, está muy caro, ¿sí? Y dicen que en promedio el dólar está por lo menos un 10% sobrevaluado, o sea que debería depreciarse en un 10%, y eso es un montón, ¿no? Desde los niveles actuales. Pero por otro lado, los analistas se han vuelto un poco más cautos. Yo les demostraba siempre que versus el nivel actual del dólar, por ejemplo, este 90-80, el índice del DXY, la expectativa era depreciación, depreciación. Claro, se ha venido depreciando, como decía, sí se ha venido cayendo el dólar versus monedas desarrolladas, pero el mercado ya no corrige tanto sus expectativas. Fíjense esta, digámoslo, coincidencia. 98 está hoy, perdón, 98 el índice, se espera al cierre del año 94 y en un año y medio 98. O sea, esto no se va a mover, ¿no? El euro está a 1.21, entonces 1.22 de expectativa, 1.23. Y en los últimos meses ya no ha cambiado la proyección. Ustedes ven cómo comparo proyecciones de hace 6 meses con la actual y todo sigue más o menos igual. Inclusive ya la libra alcanza el objetivo de 1.40 más o menos que se preveía. Ahí sí se espera algo más de apreciación el próximo año. Cuando uno baja a nuestra región, pues hay de todo, ¿no? Dicen que una de las monedas más sobredevaluadas del mundo es el real brasilero, y eso es lo que dan los modelos, pero pues hay unos riesgos políticos enormes. Ustedes habrán visto lo que ha venido pasando tras la posibilidad de que Lula da Silva pueda correr en las elecciones del 2022. Ahora están investigando a Bolsonaro por su manejo de la pandemia, en fin, el ruido político de nunca acabar. Y entonces el mercado dice, pues ha venido cayendo, se ha venido apreciando el real brasilero, pero ya no se prevería una gran apreciación desde los niveles actuales y el próximo año tal vez algo más de apreciación. El peso chileno es como lo contrario, el mercado lo ve un poco más arriba, nosotros lo vemos incluso más abajo, el dólar en Chile, pero el mercado dice, no, esto debería estar un poco más arriba, el peso colombiano dice, esto debería estar un poco más abajo, o sea, ya cuando uno entra a las proyecciones de mercados emergentes, recuerden que esto es consenso, esto no es Credit Corp. Me gusta que vean la foto, pero que la vean, no que copien los números, porque ustedes saben que esto cambia todos los meses, y entonces no sé qué tan buena estrategia sea ver, confiarse de esto, pero la realidad es que cuando uno ya entra a mirar país por país, las cosas son diferentes. Entonces, para el real apreciación, para el peso chileno depreciación, para el peso colombiano apreciación, para el peso mexicano depreciación, ¿no? Es uno a uno, es caso a caso. Si bien es cierto que sigue habiendo alguna expectativa de depreciación del dólar a nivel global. Tal vez no mencione explícitamente, no nos quede tiempo para hablar del dólar en nuestros países, entonces lo voy a mencionar de una vez. Igual es algo que ustedes tienen en todos nuestros reportes semanales, por ejemplo, están las proyecciones de dólar. El peso colombiano, nosotros lo tenemos casi igual, 3.500 para fin de año. Ahora, esto sí digo, nosotros tratamos de no movernos mucho. El 3.500 lo tenemos desde noviembre del año pasado, esa proyección, la mantenemos. Ahora, el peso colombiano es una de las monedas más volátiles del mundo y eso implicará que haya mucho movimiento, lo hemos visto en los últimos días. Y ojalá converjamos a 3.500, que es un número basado en fundamentos, en lo que se espera de crecimiento, de precio de petróleo, etcétera, etcétera. Obviamente, insisto, mucha volatilidad. Con el peso chileno sí estamos muy por debajo de mercado, estamos en 6.80. Básicamente, esperamos que Chile sea el país que siga beneficiándose en mayor medida de todo lo que está pasando a nivel mundial. El buen proceso de vacunación en Chile, los altos precios del cobre. Hoy estamos a 5 centavos del máximo histórico de precio del cobre y Chile se beneficia de eso, incluyendo un gran crecimiento en China, que es el principal socio comercial. Todo eso nos lleva a pensar en la posibilidad de un 6.80 al final del año, cuando además, ojalá, se haya
ido desvaneciendo la incertidumbre política en medio de un calendario muy, muy complicado. Y el sol peruano, eso es como un escenario binario, ¿no? ¿Qué espera el mercado acá y qué esperamos nosotros? Básicamente, que, digamos, confiando en que el próximo gobierno va a trabajar de la mano con el Congreso, al final y vamos a tener una, digamos que se mantiene la institucionalidad económica en el Perú. El mercado y nosotros esperamos que el dólar pueda ir convergiendo hacia lo que dicen sus fundamentos. Ahora, obviamente, ahorita vamos a hablar del tema en Perú particularmente, pero el punto es que los modelos basados en fundamentales incluso hablan de un 350, que es el número que tenemos para fin de año. Por supuesto, ese 350 asume una continuidad en la política económica en el Perú. Pero pues también mencionaba, miren, estamos en todos los países inmersos en ruidos similares. En Chile tenemos una discusión muy complicada ahorita en el tema político, tras el tercer retiro de fondos de pensiones. En Colombia, ayer hubo paro nacional, tenemos ahora la discusión muy dura de una reforma tributaria, tenemos también elecciones el próximo año, 2022, y pues el Perú está sumergido en este momento de cara a la segunda vuelta electoral presidencial. Entonces, pues al final es difícil hacer una proyección. La proyección es, a ver, ¿qué estamos haciendo nosotros? Lo que hacemos es, nos da el modelo basado en fundamentales un número y lo que básicamente estamos haciendo un poco es incorporar una prima, ¿sí? Una prima por riesgo político, por incertidumbre. Aún así, pues podemos quedarnos muy cortos dependiendo de cómo se den las cosas en nuestros países. Al final, nosotros siempre confiamos y no hay otra forma de hacer las cosas y se los confieso abiertamente. Los economistas, los bancos centrales, los gobiernos no tienen otra forma que hacer sino confiar, digamos, como escenario base, tener, incorporar que la institucionalidad económica se va a mantener y que más allá de pues, los debates políticos naturales, al final termina prevaleciendo la consolidación o la fortaleza del modelo económico, ¿no? Entonces, eso es lo que uno incorpora en los modelos, reconociendo en todo caso que en este momento la cosa está más incierta en todos los países de lo típico por esos factores que ya vamos a mencionar. Entonces, en Latinoamérica, los factores idiosincráticos están jugando un rol creciente. Por eso les digo, llegan flujos emergentes, pero sobre todo a China, otros a Asia emergente diferente a China, pero a Latinoamérica no están llegando muchos porque estos factores idiosincráticos nos están afectando. Un factor idiosincrático, por supuesto, tiene que ver con la pandemia. Somos de las regiones más afectadas del mundo. El pico, este segundo pico ha sido muy, muy fuerte. Brasil lidera eso. Perú no ha podido controlar la segunda ola. Chile tampoco y está casi al 90% de cuarentena la población, o sea, el 90% de la población en cuarentena. Y Colombia, en los últimos días ha impuesto medidas más fuertes y entonces la región pues claramente no está bien parada en términos del comportamiento de la pandemia. Esto se ha reflejado en la movilidad. Fíjense cómo ya en abril esta línea azul vuelve y cae de manera importante. Aquí les diría que el vaso, si uno quiere el vaso medio lleno, la realidad es que este impacto ha sido menor que en otros momentos del pico. Miren que Chile, aún con el 90% de la población en cuarentena, pues no ha llegado al punto de agosto del año pasado, y mucho menos, afortunadamente, de abril del año pasado, que fue el peor momento. Aunque, claro, Chile es uno de los países más afectados porque el lockdown es muy, muy fuerte, muy estricto. Colombia, lejos de lo que vimos en agosto y abril del año pasado. Perú también muy impactado. Si ustedes ven las barras azules, Perú es el país más cerrado, dados estos indicadores de movilidad actualmente, pero también por debajo de los peores momentos del año pasado. Y así, Argentina y Brasil, pues que nunca han tomado medidas tan restrictivas como otros países, por lo menos en lo reciente, en el caso de Argentina. El punto es, parece ser, no es algo de solo un país particular, sino que sí creemos que está pasando en todas partes, es que pues nos hemos venido adaptando mejor, ¿no? Yo siempre digo, no es lo mismo, pues hace un tiempo que le dijeran a uno, tienes que trabajar desde tu casa y no estábamos preparados, a ahora que a uno le digan, pues lo digo incluso a título personal, si a mí me dicen, no, es que ahora hay cuarentena, como se está pasando en Bogotá, no puedes salir los fines de semana, pues o sea, a uno lo afecta pues que emocionalmente, ¿cierto?
pero desde el punto de vista laboral, ya pues un año en estas, más de un año, ya uno está acostumbrado a que si puede salir, no puede salir, o sea, eso no impacta. Claro, afecta un pedazo de la actividad productiva, que son los sectores servicios, pero aún así, ustedes saben muy bien que muchos sectores servicios se han logrado adaptar a través del comercio electrónico. Entonces, cada vez el impacto parece ser menor, esa es como la buena noticia, pero de todas maneras es claro que hay impacto por una pandemia que ha golpeado mucho en esta segunda ola a la región. Y pues el otro tema importante, tal vez más importante, habría que decirlo, que la misma pandemia, hoy por hoy, pues tiene que ver con el calendario político. Estamos inmersos en una situación incierta en muchos casos. Una maravillosa noticia, me atrevo a decir, y perdón si aquí hay algún sesgo político, fue lo que vimos en Ecuador cuando gana al final Lazo. Eh, uno espera que esto sea de alguna manera un precedente para el resto de Latinoamérica de lo que va a pasar hacia adelante, aún en medio de una pandemia digamos, las dificultades sociales que enfrenta un país como el Ecuador. El populismo no venció, sí, ese digamos es un punto, y eso genera pues optimismo y obviamente le quita fuerza a ciertos aspectos políticos, ¿no? Algo de fuerza por lo menos. Entonces digamos que eso genera optimismo. Ecuador, los activos ecuatorianos, nosotros no cubrimos Ecuador, pero lo que ha pasado es impresionante, y bueno, puede ser un reflejo de lo que puede pasar en otros países de la región si las cosas salen bien en lo político. Ahorita pues se nos viene en mayo el 16 y 16, 15 y 16 de mayo las elecciones que se fueron aplazadas en Chile, particularmente de los delegados constitucionales, y tenemos la segunda vuelta presidencial el 6 de junio en Perú. Pero además, después en junio tenemos elecciones legislativas en México, en octubre en Argentina y otra vez elecciones presidenciales en Chile en noviembre. Entonces, lo que está sucediendo claramente es que no solo muchos inversionistas están esperando a que se decanten estos temas políticos para tomar posiciones en la región, sino además también empresarios empiezan a aplazar decisiones. Eso es claro, ¿sí? De pronto dicen, no, todavía no tomo la decisión, me espero un tiempo, más claridad, y todo eso tiene un impacto económico y en los mercados, evidentemente. Lo que les mencionaba de Brasil, hay un ruido grande con Brasil desde que se anularon todas las condenas y procesos contra Lula da Silva. Eh, Argentina, como tiene elecciones en octubre, decidió aparentemente aplazar algo que es supremamente importante, que es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para hacer el país pues pues más no, para volverlo estable, económicamente hablando y fiscalmente hablando. Y entonces aquí se está mezclando la economía con la política, y todos sabemos que eso a veces o muchas veces no genera los resultados que uno quisiera. Entonces voy a entrar a los highlights de nuestros tres países. Pues obviamente el calendario electoral se está tomando a Chile y Perú, es el foco de atención en este momento. Y en este momento en Colombia lo más relevante es una discusión muy álgida alrededor de la reforma tributaria. Desde el punto de vista de fundamentos en Chile, más allá, digamos, de lo que hemos visto recientemente por el comportamiento de la pandemia y las nuevas restricciones de movilidad, la realidad es que Chile sigue reflejando un buen comportamiento. Aquí está, pues, lo que les mostraba atrás, cómo va el proceso de vacunación en Chile versus el resto de la región. Recuerden, insisto en el comentario, el precio del cobre está cerca otra vez de máximos históricos, y aquí está la correlación entre el precio del cobre y la actividad económica en Chile. Entonces es muy claro cómo Chile se va a beneficiar de esto, afortunadamente, y eso pues claramente como que balancea, ¿no? Los riesgos a la baja que puedan existir. Los socios comerciales de Chile, particularmente China, Europa, han venido mostrando una mejora en las expectativas de crecimiento en las proyecciones, y a eso hay que sumar, todos lo sabemos bien, el tema relacionado con las inyecciones masivas de liquidez que han recibido los hogares, no solo a través de los programas públicos del gobierno, sino por los retiros de AFPs. Precisamente en los últimos días se aprobó el tercer retiro. Estimamos retiros de cerca de 17.000 millones de dólares. Eso es un monto, es una locura. Ya
en Chile se habían retirado casi 14 puntos del PIB y ahora hay que sumarle otro tanto. Es impresionante la liquidez. Cuando ustedes ven, por ejemplo, en Chile, el nivel de ahorro, la plata que tiene la gente en cuentas de ahorro y cuentas corrientes es casi máximo histórico. Entonces, eso hace pensar que hacia adelante va a haber un mayor consumo y una mejora adicional de la actividad económica. Entonces, Chile es de los países seguramente que más va a crecer este año, que más rápido se recupera desde los niveles precrisis, con el tema de los AFPs jugando un rol muy importante. Dicho eso, este tercer retiro debería tener un impacto menor que el de los anteriores, porque fíjense cómo, esto lo hace el Banco Central, de los 12 puntos del PIB más o menos calculados que se han retirado de fondos de pensiones, más o menos 8 puntos se han dejado en cuentas de ahorro o en otros activos, se han ahorrado, ¿sí? Y un punto, pues un tema no menor, cerca de 2 puntos porcentuales se han ido a consumo realmente. Entonces, ahora este retiro aplica a menos gente. ¿Por qué? Porque ya hay 3 millones de afiliados que se quedaron sin ahorros pensionales. Entonces ahora el universo cae, por un lado, y por el otro, eh, eh, puede haber un impuesto a las personas de mayores ingresos que vayan a retirar los fondos, ¿no? Bueno, miento, creo que eso al final no se aprueba porque Piñera tiene que aprobar el del legislativo. Al final el punto es que esto aplica para menos personas porque 3 millones ya quedaron sin ahorros, eh, y se estima que 2 millones más van a quedar sin ahorros tras el tercer retiro, ¿sí? Entonces el impacto va a ir cayendo. Como yo les muestro acá, se estima, el Banco Central chileno estima que hay un impacto, ha habido más o menos un impacto de 2 puntos porcentuales sobre el consumo de los hogares, sobre el PIB al final, de los retiros anteriores. Ahora se espera algo cercano a 0.6, que igual no es despreciable y es un monto importante. Pero entonces ahora este tema del tercer retiro de AFPs ha generado, creo yo, desde lo político un impacto más fuerte que los anteriores. El impacto ha sido importante en el sentido en que, pues, esto fue un duro golpe al gobierno. Piñera termina aprobando el tercer retiro pensional que está en el Congreso, pues que presenta el Congreso, porque la Corte Constitucional le niega la revisión de ese proceso. El gobierno chileno había dicho, yo voy a llevar esa propuesta a la Corte Constitucional para que la niegue, la declare inconstitucional, así como lo había hecho en el segundo retiro, y entonces aquí no pasa nada y no hay tercer retiro, aunque el gobierno ya había propuesto una alternativa de mayores recursos a las personas. Pero entonces la Corte Constitucional le niega el trámite a estudiar esa petición del gobierno y el gobierno se ve obligado a aprobar esa propuesta del Congreso. Eh, Eso genera un precedente que en general no luce positivo, en el sentido en que si ya van 3 retiros de AFPs y la Corte Constitucional dijo, yo aquí como que no me meto, fue en la última, claro, pues habrá que ver los temas legales, pero dijo, yo aquí no me meto, entonces ahora es posible que haya un cuarto y un quinto retiro, ¿sí? De hecho, mientras se discutía el tercer retiro de AFPs, ya miembros de la oposición están diciendo que van por un cuarto retiro eh, en los próximos meses, ¿no? Entonces, claro, aquí también hay una campaña contra las AFPs enorme que pues ha sido evidente desde el estallido social. Entonces, esta vez ha sido un poco diferente. Antes, digamos que el mercado se enfocaba mucho en que, claro, toda esta liquidez que llegaba al mercado por el retiro de AFPs beneficiaba al consumo, la bolsa, los mercados. Esta vez ha sido diferente, por lo menos hasta el momento. Había un duro golpe a la bolsa, un muy fuerte golpe a las tasas de interés en el mercado, inclusive al dólar. Bueno, el dólar en menor medida, pero ha sido diferente la reacción. ¿Por qué? Porque ya aquí estamos hablando de la institucionalidad, de las reglas de juego de Chile, ¿no? Y de alguna manera esto sí ya se lee como una pérdida de predictibilidad en la política económica. Lo que realmente más afecta es que el Tribunal Constitucional haya negado la posibilidad de demandar o de analizar ese recurso que impuso el gobierno o que interpuso el gobierno, ¿no? Porque todos confiamos en que la Corte Constitucional va a decir, no, mire, esto que está proponiendo el Congreso todo el tiempo, eso es inconstitucional, y resulta que no.
y entonces todos quedamos con la sensación de que en Chile pueden venir más de este tipo de propuestas populistas y no haber quien de pronto las detenga. Todo esto en medio pues, de un proceso constitucional que está por empezar y que genera bastantes cuestionamientos. Yo les digo abiertamente qué está pasando en Chile. En Chile se está pensando que vamos a tener un tercio de partidos de derecha dentro de la Convención Constitucional. El tercio es súper importante de lograr para que pueda haber negociación de las propuestas, porque se requieren 2/3, una mayoría de 2/3 para aprobar cualquier cosa en la, en la Convención Constitucional. El punto es que ahora hay dos discusiones. Como el gobierno quedó tan mal parado con todo este proceso, algunos dicen de pronto no logra la derecha un tercio, pero hay otros argumentos que dicen así la logre, no se garantiza que no vaya a haber medidas populistas, porque incluso para este tercer retiro, parte de congresistas de la coalición de gobierno votaron a favor, ¿sí? Entonces, todo esto está generando esa mayor incertidumbre y hay que decir, no puedo, pues, digamos, negarlo, pues, ocultarlo porque está ahí. Las encuestas últimas para presidente en noviembre dan como líder hoy por hoy, con más o menos un 20%, a Pamela Giles, que es de extrema izquierda. De segundo está Lavín, como a 18%, pero pues está liderando y hay una buena proporción de personas que incluso estarían dispuestas hoy, no sé en varios meses, es muy temprano para decir, pero hoy a votar por la izquierda extrema. Entonces, algo que hay que reconocer es que lo de la izquierda y todo lo que está pasando, esto no es un país, esto es una tendencia en la región, ¿sí? Ayer miraba una encuesta de hecho aquí la tengo, pero pues no va a llegar hasta allá, este documento lo publicamos hoy completo. La encuesta en Brasil da de primero a Lula da Silva para el 2022, ¿sí? En Colombia, Gustavo Petro, que es de extrema izquierda, hoy está liderando las encuestas. Muy temprano, queda un año, pero hay una tendencia en la región. Obviamente la pandemia ha generado más, tal vez, ¿no? Como apoyo al anti-establishment en la región. Me parece natural, habrá que ver qué sucede después y cómo la derecha reacciona a estas cosas que están pasando. Pero digamos que este es el escenario y por eso en particular hemos visto un fuerte, muy fuerte impacto recientemente en los activos chilenos, particularmente acciones y bonos. ¿Por qué el tipo de cambio no reacciona tan fuerte? Porque cuando las AFPs tienen que salir a cubrir los retiros de los afiliados, en general tienen que vender bastantes activos en el exterior, terminan trayendo dinero a Chile y eso aprecia temporalmente el tipo de cambio. Entonces, pues bueno, lo que les decía, igual ha habido alguna depreciación del tipo de cambio, las tasas de interés se han elevado, en fin, esto ya lo mencioné, este es un indicador de incertidumbre política, si ustedes ven, ha caído un poco en Chile, pero muy por arriba de lo que era antes del estallido social en octubre del 19, en fin. Y bueno, en medio de todo esto empieza a surgir una discusión, se los confieso, en las últimas semanas, esto no era como tan típico, pero en las últimas semanas ya, por ejemplo, los medios de comunicación y algunos clientes nos dicen, ven, y con tanto retiro y tanto apoyo del gobierno, porque el gobierno ha anunciado recientemente más medidas, ustedes ven acá este cuadrito, más medidas para ayudar a la gente, nos preguntan, ¿y cómo van a cubrir eso fiscalmente? El gobierno ha dicho, pues con el mayor precio del cobre, buena parte de esas necesidades adicionales se cubren, pero la realidad es que con la discusión constitucional a la vuelta de la esquina, seguramente va a haber más incentivos de los políticos a más derechos sociales, a mayor gasto público, aumentar el tamaño del Estado y ahí seguramente hacia futuro, no muy lejano creería yo, vamos a tener una discusión de reforma tributaria en Chile, vamos a ver más allá de las exenciones que se están analizando actualmente. Para no olvidar, no está aquí, pero básicamente hay que decir que mantenemos la expectativa de inflación de 3.3 en Chile. Hay un riesgo alcista por el tema del retiro de AFPs que genera pues mayor gasto, pero por ahora creemos que estos excesos de capacidad, lo que está viviendo la economía con las nuevas restricciones de movilidad y demás, debería permitir que todavía la inflación esté hacia final de este año, más allá de la volatilidad en el corto plazo, cerca del 3%, y que eso permita que el Banco Central mantenga su tasa de interés inalterada en 0,50
todo este año. Hay algún riesgo que pueda anticiparse y hacer un movimiento en el último trimestre, pero por ahora creemos que lo que está pasando con la economía, la pandemia y la inflación todavía, digamos, soportan la expectativa de una tasa de interés inalterada por parte del Banco Central de Chile en lo que queda del año. Colombia ha mostrado una resiliencia importante. Tal vez no me voy a detener tanto en el detalle porque hemos venido esto hablando, yo creo que llevan como 4 meses consecutivos que hablamos de lo mismo. Simplemente voy a hablar en el margen. Los datos de marzo, por ejemplo, de consumo en general de las familias tuvieron un incremento importante, el mayor incremento desde la pandemia. Y en general, realmente después de que en enero hubo una caída en la actividad por fuertes restricciones a la movilidad, la recuperación fue relativamente rápida. Temas interesantes como que las ventas de vehículos están en niveles de prepandemia en mes a mes y por otro lado, las ventas de vivienda siguen registrando máximos históricos. Entonces aquí seguimos con la tesis, la hipótesis de que no solo en Colombia, sino en muchos países y casi que en la mayoría, ya Chile lo comprobó, Perú lo comprobó, países como Inglaterra lo comprobaron ya, la pandemia dejó mayores tasas de ahorro en la economía. Las familias lograron ahorrar un monto no menor de dinero, de recursos. ¿Por qué? Porque ustedes van y miran y bueno, las personas que logramos mantener, perdón, al que ya se conoce este cuento, ¿no? Pero es la principal tesis detrás de todo esto, que no aplica solo para Colombia, insisto. Hay que recordar que las personas que logramos mantener el trabajo y un ingreso, digamos, promedio estable durante la pandemia, y además trabajamos desde la virtualidad, que somos la mayoría, pues ahorramos bastante dinero o bastante recursos en cosas que usualmente uno compra y esta vez no pudo, ¿no? Ni los viajes, ni las vacaciones, ni el carro, ni la gasolina, ni el vestuario, ni lo caro que es la comida fuera del hogar, el restaurante al lado de la oficina. Todo eso sumado son recursos importantes. Eso obviamente aplica para una parte de la población. Pero por otro lado, el gobierno colombiano, el chileno, el peruano, todos, unos en mayor medida que otros, entregaron recursos importantes a las familias, a los hogares. Hubo los bancos ayudaron dando periodos de gracia en créditos, el gobierno recortó en muchos casos precios de servicios públicos o los congelaron. Todo eso implica ahorro, ¿sí? Entonces parece ser que ese ahorro ha ayudado a mantener el consumo en todas partes relativamente amplias, y eso lo mencionaba particularmente en el caso de Chile, donde el ahorro se ha incrementado. Entonces, eso parece ser que está explicando en buena parte lo que está sucediendo con vehículos, con vivienda, con el consumo en general. Obviamente en abril vamos a tener otro impacto, pero fíjense esto tan interesante. Esto está pasando, insisto, no solo en Colombia, por ejemplo, también pasó en Perú en el mes de febrero. Miren cómo la movilidad se correlaciona con la actividad económica. Cae muy duro la movilidad en enero por las restricciones y el PIB no cae tanto. Se rompió la correlación un poco entre movilidad y PIB y ahí es donde pues entra la tesis de que probablemente la economía ya después de un año en este proceso se ha venido ajustando, ¿no? Ya digamos, como digo, no es lo mismo el impacto que nos digan usted tiene que trabajar desde la casa hace un año que nos lo digan hoy. Digamos que ya el impacto probablemente no es tan fuerte. Vamos a ver, igual abril va a haber un impacto. Colombia rezagado en esto, en vacunación, y tal vez la principal preocupación, esto aplica no solo para Colombia, sino para toda la región, es que pues seguimos viendo un deterioro en el mercado laboral, en la calidad del mercado laboral, que es bastante preocupante, porque ustedes se dan cuenta que lo que más rápido se recupera son los no asalariados, el empleo no asalariado. Es mucho más difícil para un asalariado, alguien con contrato fijo, indefinido, con mejores condiciones, recuperar un empleo después de que lo pierde. La flexibilidad del mercado laboral formal es mucho más limitada. El informal se mueve más rápido, pero al final los informales pues tienen un menor ingreso promedio y eso pone riesgos hacia adelante sobre el consumo. Entonces, una de las mayores preocupaciones que tenemos en Colombia, en Perú, en Chile, en todas partes, es el mercado laboral. Porque si esto no se recupera rápido, a no ser pues que siga habiendo cualquier cantidad de ayudas del gobierno, pues el consumo va a tener un impacto hacia adelante. La economía tiene que seguirse recuperando a buena velocidad para que el mercado laboral se siga recuperando. Yo les decía al principio de la presentación, vemos riesgos al alza, uno no debería decir riesgos al alza,
porque no es un riesgo, al contrario, nos da felicidad que exista ese sesgo, pero sí hay, digamos, se dice técnicamente que hay un riesgo al alza sobre la proyección de crecimiento que tenemos en Colombia, que es del 4,8, básicamente por este comportamiento de la economía en enero y febrero, que terminó siendo mejor de lo esperado, y es posible inclusive que lleguemos a crecimientos de 5,5 o hasta 6. Simplemente se los estoy adelantando, estoy esperando más información, pero por ahí nos está dando la cosa. Pongámosle un 5,5, ¿sí? Que sería algo bastante favorable para la economía colombiana si se diera, pero como les digo, también queremos esperar qué es lo que termina de pasar en estos meses en medio de la cuarentena. Y hay algo que pues todos estamos enfocados, que genera riesgos incluso sobre la actividad y la confianza, que es la discusión de esta reforma tributaria muy ambiciosa que presentó el gobierno recientemente. Esto que ustedes ven acá es como el resumen de la reforma que entró inicialmente. Ya el gobierno, en medio de mucha oposición, ha dicho que está dispuesto a negociar, a bajar un poco ese objetivo de recaudo tributario que se planteó en cerca de 2 puntos del PIB. Nunca en la historia, nunca, ya dicho por un ministro, nunca hemos tenido, por lo menos desde que hay información, para nunca hemos tenido una reforma de 2 puntos. Lo más alto fue como 1,5 por allá a principios de la década de los 2000. Entonces, ha habido tanta oposición, inclusive el partido de gobierno se ha mostrado en contra de algunos puntos, que pues va a haber un recambio en el texto, el gobierno ha dicho estoy dispuesto a negociar, miremos qué gusta, qué no gusta y demás, pero afortunadamente, en la opinión de nosotros economistas, yo sé que a veces nos volvemos muy impopulares con estas discusiones, pero afortunadamente hoy mismo el presidente de la República dijo esto no es negociable. Es decir, no es negociable lo de retirar o no la reforma que algunos partidos políticos están pidiendo. Y ayer hubo paro nacional para retirar la reforma. El presidente dijo, esto no es un capricho, esto es una política de Estado, hay que hacer una reforma tributaria por 2 razones. Una, y esta es la parte importante que la gente no ve, ¿no? No ve porque no quiere ver. Ahora, no estoy generalizando y mucho menos los que estamos en este webinar, estoy hablando de la gente en general que sale a protestar. No ve que de los 2 puntos que se quieren recaudar a mediano plazo, un punto, básicamente, porque esto es un promedio, pero en el mediano plazo, casi un punto del PIB, más o menos la mitad de la reforma, es para mantener programas sociales y para generar una renta mínima básica, ¿sí? De hecho, ayer el Comité del Paro convocó al paro, entre otras cosas, para que hubiera una renta mínima básica para las personas vulnerables. Bueno, eso está en la reforma. Lo que pasa es que la discusión se concentra en los impuestos, que por supuesto son fuertes porque recaen sobre todo en personas naturales, pero no buscan solo bajar el endeudamiento, buscan mantener programas sociales y ayudar a la gente en medio de la situación actual. 1,4 del PIB sí va dirigido a lo que se necesita, que es reducir el endeudamiento. Aquí están los escenarios que nosotros hemos hecho, muy alineados con lo que piensa el gobierno. Si no hacemos una reforma tributaria de al menos 1 punto del PIB, neto, neto, o sea, este pedacito, no el 2, sino neto, neto de gasto social, vamos a perder seguramente el grado de inversión con alta probabilidad. Se nos suben los costos de financiamiento, difícil financiarse así, muy posiblemente si uno pierde el grado de inversión B, Colombia va a crecer un poco menos porque la inversión tiende a caer. Eso está escrito, eso no me lo estoy inventando yo. Y sin reforma tributaria vamos a tener una deuda explosiva que nos puede llevar a una situación muy complicada, ¿sí? Entonces, la discusión es muy álgida, es entendible la discusión porque pues, es un momento complicado para hacer una reforma tributaria, pero por el otro lado tenemos la amenaza del grado de inversión, podemos perder el grado de inversión en Colombia y creo que eso tendría un costo gigante para la economía en el corto y mediano plazo. Entonces, lo que yo aspiro y espero es que al final se haya una reforma tributaria, que obviamente seguramente va a salir súper diferente a la que entró al Congreso, pero que haya alguna discusión, confiamos en eso. Colombia tiene un récord Guinness, me imagino yo, porque no conozco otro país que haya tenido 15 reformas tributarias desde el 91, entonces yo espero que el Congreso esta vez no decepcione en eso. Pero como les decía, es importante una reforma que dé este ranguito de recaudo tributario entre 0,8 y 1% del PIB, neto de programas sociales, para ojalá evitar perder el grado de inversión. También va a ser muy importante la calidad de las medidas. Las calificadoras de riesgo no están muy conformes
con medidas como privatizaciones o medidas como por ahí lo que propuso el partido de gobierno, utilidades del Banco de la República. Eso no es estructural. Eso me tapa el hueco de un año o de 6 meses. Colombia requiere, para lograr converger esta deuda, una reforma estructural. Claro, es muy difícil saber exactamente qué quieren las calificadoras de riesgo. Hay que partir porque seguramente ellos quieren un rango de recaudo de estos y ya después hay que mirar qué tan creíble es la reforma, ¿sí? Porque si nos llenamos de una reforma de solamente, no sé, temas temporales como sobretasas y por 2 años a tal cosa y 2 años esto, las calificadoras no van a quedar tranquilas, ¿sí? Entonces, ahora, no sé qué es dejarlas tranquilas, al final es difícil, pero bueno, esta es toda la discusión y yo creo que esto apenas está empezando, está siendo muy álgido, ayer hubo paro nacional por esto, el presidente hoy dice no voy a retirar la reforma, lo cual celebramos nosotros, por lo menos desde el lado del mercado, pero pues el tema va a ser de negociar y va a ser fuerte. Sobre todo porque sabíamos desde hace tiempo, esto no es hoy, y Credicop se cambió y con el espejo es fácil, no. Desde mitad del año pasado decíamos qué cosa tan dura va a ser una reforma en el 2021, no solo en medio de la pandemia, sino en medio de año preelectoral. Aquí el populismo ¡puf! Es una espuma, ¿no? Cuando estas cosas pasan y los congresistas lo único que piensan es en votos en este momento. No generalizo, pero la mayoría. Entonces, es una discusión dura. Vamos a ver qué pasa. Los activos de riesgo han respondido a esto. Ha habido un duro golpe a la renta fija, un duro golpe al dólar recientemente. Estamos por arriba de 3.700. Y si ustedes se quieren preguntar por qué está pasando eso, bueno, por la, la negación a la reforma por parte del Congreso, pero sobre todo de los partidos de derecha. La verdad es que yo no recuerdo nunca haber entrado una reforma tributaria con tan mala acogida por parte del Congreso. Siempre hay mala acogida, pero no tan fuerte y menos, por ejemplo, el partido del gobierno metido en la discusión diciendo que no está de acuerdo con muchos de los puntos centrales de la reforma. Entonces eso baja la credibilidad, eso pega al mercado y estamos viendo un impacto de eso hoy por hoy. Confiemos en que la discusión se termina dando de manera positiva. Desde lo económico vamos bien en Colombia. Desde el lado de la inflación, por ejemplo, todo va más bien controlado. La verdad, todo está enfocado es en este tema de la reforma tributaria. Y termino diciendo que no esperamos movimientos del Banco de la República en lo que resta el año, e igual que Chile. Si tienen que mover tasas, podría ser al final del año. La reforma va a ser muy importante, inclusive, para el tema de la política monetaria en Colombia. Y entonces, terminando con Perú, básicamente aquí yo les diría que la economía ha mostrado mucha resiliencia, sigue recuperándose a un muy buen ritmo. Obviamente, en febrero hubo una desaceleración esperada por las medidas más estrictas y el segundo pico de pandemia, pero hay que reconocer que la caída del PIB en Perú vino muy por debajo de lo esperado. Salió en 4,2 negativo, se esperaba una caída del 7 e inclusive reconocemos que al principio esperábamos una caída del 9% en febrero. Entonces, lo que les decía, las economías se van como acomodando. Ahora bien, también es cierto que en Perú es más difícil eh, hacer obligatorias o, como se dice, hacer cumplir las cuarentenas, ¿no? Por la alta informalidad que hay en el Perú. Pero digamos que la economía sigue mostrando sorpresas bastante favorables al punto, por aquí lo tengo escrito, que en el primer trimestre la economía va a mostrar el primer crecimiento positivo en un año, 4% en el primer trimestre aproximadamente, y nuestra previsión anterior era menos 1,2. Pasar de menos 1,2 a más 4, pues es bastante importante y nos ha sorprendido este comportamiento de la economía peruana. Cuando ustedes ven el consumo con tarjetas de crédito y débito en el país, consumo de pollo, digamos, indicadores líderes en la economía peruana, estamos viendo que estos indicadores se ubican cerca de 100, lo que implica que estamos cerca de los niveles de consumo prepandemia. Y ya estamos viendo en abril estos indicadores creciendo mucho. Por ejemplo, la demanda de energía crece al 46%, la inversión pública como al 130%, ¿no? Ahora, ojo con esto, vamos a empezar a ver en todos los países unos saltos enormes en, 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 en
en los indicadores. Vamos a ver, por ejemplo, esto, 46%, 120%. La economía en abril puede saltar incluso 50%. ¿Por qué? Porque es un tema estadístico, ¿no? Vamos a comparar un año un poquito más normal, bueno, un poquito no, más normal, cerrado, pero más normal que lo que fue abril del año pasado, y entonces eso va a saltar, hacer saltar los indicadores. Hay que tener mucho cuidado, analizar eso con mucha meticulosidad. El sector construcción anda bastante bien, sigue reflejando un incremento importante de la actividad y han sido muy exitosos estos proyectos gobierno a gobierno que ha impulsado el Perú, sobre todo para, por ejemplo, proyectos como la reconstrucción del norte, que está generando una buena dinámica recientemente. Entonces, tenemos como una buena noticia en términos de actividad recientemente en el Perú. De todas maneras, a pesar de eso, hemos decidido mantener la proyección por ahora en el 9% de crecimiento, porque pues hay que reconocer que lo que estamos viendo en cuanto a la pandemia y el tema político genera unos riesgos no despreciables que tenemos que, digamos, monitorear muy bien. El empleo ha venido recuperándose, pero todavía faltan solo en Lima 800.000 puestos de trabajo por recuperar. Hemos visto un deterioro adicional de la calidad del empleo, como les mencionaba atrás, y eso es lo que nos preocupa en general en todos los países de la región. Perú ya es un país muy informal antes de la pandemia y ahora lo va a hacer más, pues claramente eso no es bueno, y eso, entre otras cosas, se atrevería a decir uno que es lo que ha generado esta, digamos, esta inquietud y ansiedad por parte de muchas personas en el Perú por el deterioro en calidad de vida que se ha dado, sobre todo en las partes o en los segmentos más vulnerables de la población, que se está viendo reflejado de alguna manera en las encuestas para la segunda vuelta presidencial. La inflación ha venido subiendo un poco por factores temporales, por ejemplo, el precio del pollo sigue generando mucho movimiento o los precios de la gasolina, pero son temas temporales, similar a todo el cuento que les eché atrás para otros países. Creemos que, por ejemplo, para el caso particular de Estados Unidos, lo que tiene que ver con demanda interna, por ejemplo, aquí la inflación sin alimentos ni energía, va a mantener seguramente un comportamiento relativamente saludable. El Banco Central ha dicho abiertamente, miren, nosotros vemos que la inflación se va incluso a mantener en el límite inferior del rango meta en el 2022, es decir, la inflación sube este año, se ubica por ahí por el 2,2, que es lo que tenemos nosotros, y después se devuelve porque las brechas de capacidad de la actividad productiva y del empleo son muy amplias. Entonces, sí es cierto que en todas partes tenemos como mayor inflación, pero ustedes entran a mirar en la mayor parte de los casos es alimentos, es gasolina, los servicios públicos, porque el año pasado cayeron mucho en este momento del año. Pero lo que tiene que ver con servicios, con bienes, con la demanda pura y dura de la economía de los consumidores, digamos que se mantiene bastante moderada y es de esperar que la inflación entonces, más allá de su volatilidad, se esté bastante controlada. Aquí está el tema de la inversión privada, les decía casi un 130% creció en el mes de marzo, la inversión pública, perdón, y aquí empieza a haber ya nuevamente, empiezan a surgir, igual que en Chile, por ejemplo, discusiones fiscales. Bueno, el gobierno dice que va a tener un déficit cercano al 4%, nosotros tenemos 5,5% oficial, pero ya las cuentas empiezan a sugerirnos la posibilidad de un déficit hasta el 7% del PIB, ¿sí? Porque los gobiernos se han dedicado a gastar. También sabemos que lamentablemente en muchos países como Perú o Chile el populismo pues ha reinado en el Congreso, y eso conduce a mayor gasto fiscal. Los ingresos todavía no están, a pesar de que los ingresos fiscales suben por la recuperación de la economía, pero pues no da para ir al mismo ritmo del gasto. Entonces, pues digamos que el tema fiscal también requiere en el Perú algún tipo de ajuste hacia futuro y es necesario hablar de lo que se tiene que hacer para lograr otra vez que la deuda se ubique por debajo del 30% del PIB, porque va a estar cerca del 40% en los próximos años, según nuestras estimaciones. Va a ser súper importante en ese orden de ideas, pues la hoja de ruta concreta del próximo presidente sobre el gasto social, educación, salud, pensiones, todos hablan de lo mismo, no solo los que están, sino todos los que estaban atrás en la primera vuelta, todos hablan de lo mismo, pero más allá de las propuestas sociales es cómo financiar eso, ¿no? Porque nosotros no se nos puede olvidar que descarrilar las cuentas fiscales, pues es un grave error, y hay que planearlo desde bien al principio, para que no pase lo de Colombia y en el extremo no pase lo de Brasil, ¿sí?
porque es que la gente cree que no, después soluciona el problema. No, Colombia lleva años tratando de solucionar el problema y no ha podido, ¿sí? Estructuralmente hablando. Entonces, es muy importante empezar a planear esto desde ya. Todos, lo que les decía al principio, todos nuestros modelos basados en fundamentos, basados en precio del cobre, basado en diferencial de tasas, balanza comercial, todo lo que se puedan imaginar, nos dice que el dólar en Perú debería estar entre 3.44, bueno, más o menos entre 3.44 y 3.50, ¿sí? Y el otro año un poco menor el nivel. Por supuesto, el resultado de la segunda vuelta será determinante para esto. Entonces, cierro con eso y voy a hacer varios comentarios, digamos que tratando de ser bastante, digamos, sensato en esto. Al final, yo siempre digo, aunque tal vez no sea tan aplicable, pero siempre digo lo mismo, cuando yo hablo de política, no represento a Credit Capital, o sea, nosotros no somos analistas políticos, yo no hago modelos políticos, yo aquí lo que les comparto cuando hablo de política es lo que habla uno con analistas políticos, con expertos, y lo que hablamos con muchos clientes y la sensación que da, lo que hablamos con empresarios, con colegas, economistas y demás. Bueno, lo primero que hay que decir es que obviamente, bueno, hay una ansiedad, un nerviosismo creciente en Perú. Lo hemos visto con el tipo de cambio máximos históricos, hemos visto un gran impacto sobre la renta fija y tal vez es de conocimiento de muchos que las personas naturales en Perú, muchas están decidiendo como abrir cuentas en el exterior, cambiar soles por dólares, simplemente como por si acaso, ¿cierto? Hay una prevención natural, un nerviosismo que me parece natural en medio de semejante incertidumbre. Entonces hay muchas preguntas, pero lo primero que yo diría, basándonos en las encuestas que se han conocido hasta el momento, es que la segunda vuelta no está cerrada, no está definida para nada, lejos de, ¿sí? Todavía. ¿Por qué? Porque entre voto en blanco en las encuestas y no definido hay un 30% promedio en esas encuestas. Entonces hay un 30% que van a tratar de pelearse los dos candidatos. Eso por un lado. Por otro lado, hay una encuesta que creo que fue la de IEP o Datum, alguna de esas dos, le preguntó a la gente, bueno, usted dice que va a votar por Castillo o que va a votar por Fujimori. ¿Ese voto está decidido? Una cosa es esa pregunta y otros que dicen desde el principio, no, yo no sé, ¿sí? No, usted tiene el voto decidido y hay personas que dicen no del todo, ¿sí? Cuando ustedes suman los indecisos que están acá y el voto en blanco, más aquellos que en un principio dicen Castillo o Fujimori, pero que no están definidos, eso da como el 60%, ¿sí? O sea, todavía hay un espacio gigante. Y la campaña, en mi opinión, la campaña apenas está comenzando o diría que ni ha comenzado. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, Pedro Castillo no le está dando casi entrevistas a los medios. Y eso es un tema bien relevante, porque estas encuestas, muchas de esas encuestas, yo me atrevería a decir que la mayoría, viendo las fichas técnicas, se realizaron justo antes de la primera entrevista de Castillo, que fue el jueves de la semana pasada, y que, digamos, intentó moderar su discurso sin hacerlo del todo, sobre todo cuando se refiere a nacionalizaciones de compañías de recursos estratégicos, ¿no? Como minería. Igual lo terminó mencionando nuevamente. Entonces se moderó, pero no se moderó, o sea, eso quedó como en el limbo y hay mucha confusión, mucha confusión. Me atrevería a decir que en este momento es realmente lo único que uno puede de alguna manera determinar de lo que menciona Pedro Castillo, entre otras cosas, porque en esa entrevista dijo, no, una cosa es lo que dice el plan de gobierno del partido que está colgado en el jurado electoral, y que dice que va a expropiar y que va a nacionalizar y que el modelo que más les gusta es como el comunismo, todo eso, él dijo, no, eso es lo del partido, el que va a gobernar soy yo y estamos armando nuestro plan de gobierno como real, ¿no? O sea, es bien complejo, pero hay que reconocer abiertamente que pues Perú es particular en el tema político. Inclusive los analistas políticos nos dicen, Perú es particular en el sentido en que los programas de gobierno oficiales a veces ni los leen los propios candidatos. ¿Sí? Porque eso está hecho por allá, no sé en cuánto tiempo, y están como las bases generales, pero no hay nada concreto. Obviamente me imagino que no pasan todos los partidos políticos, pero sí en algunos. Y Perú Libre puede ser uno de esos casos. Entonces, lejos de esto,
hoy salió una noticia, pues Keiko Fujimori diciéndole a Pedro Castillo que efectivamente está dispuesta a tener un debate en la tierra natal de Pedro Castillo y le propuso que fuera el domingo. A la hora de empezar el webinar, Castillo no había respondido, no sé qué ha pasado, pero bueno, lo que necesitamos son debates. Realmente ahí es donde uno esperaría que empecemos a tener más información, porque otra vez, sin entrar en detalles y cosas, no nos interesa y no me interesa, pues si ustedes ven los videos de Castillo antes de la primera vuelta sobre discutiendo sobre temas estratégicos del país, importantes para el país, digamos que uno podría prever que en los debates él va a tener resbalones, ¿sí? Y yo creo que todo el mundo está enfocado en eso, ¿no? Entonces, lo primero que diría es eh, no, no está cerrada la contienda electoral. Lo segundo, cada vez que se hacen encuestas de diferentes encuestadoras, le preguntan a la gente, ¿usted se considera de derecha, de izquierda, de centro? ¿Tú? Bueno, pues la última encuesta sobre este aspecto fue en marzo, y el 35% se considera de izquierda, de centro el 35% y derecha el 25%. O sea, al final, y esto sí aplica en todas partes, hay que conquistar el centro para ganar la presidencia, ¿sí? Y aquí, digamos que uno esperaría que haya una moderación de alguno de los dos candidatos que traten de agarrar el centro. Hoy por hoy, hasta hoy, pues parece ser claro que Keiko Fujimori es la que lo ha intentado más, Pedro Castillo no se ha movido mucho de esa parte de su espectro político. Entonces, esto define la elección y es ahí donde queda tan abierta la elección. Y otra vez, compartiendo lo que nos comentan analistas políticos, es que a pesar de lo del programa de gobierno y todo lo que se dice de Pedro Castillo, en general parece ser que muchos votantes no conocen bien todavía las propuestas puntuales de Pedro Castillo, ¿sí? Y están esperando a que él se pronuncie sobre esos temas bastante particulares. No lo puse aquí en el qué, en la presentación, pero tal vez ustedes vieron una encuesta de Ipsos donde se le preguntaba a los peruanos qué régimen de gobierno le preocuparía más. Y el régimen chavista daba primero, el segundo que más preocuparía sería el régimen comunista y el tercero un régimen populista. Esas tres sumaban casi un 70% de las respuestas. Entonces uno dice, ¿esto es consistente o no con lo que están dando las encuestas? Bueno, la respuesta creo que está ahí, ¿es consistente o no? Por eso uno podría decir, aquí falta un capítulo importante para definir esto. Ojalá no nos equivoquemos y ojalá no se equivoquen los expertos políticos. Y lo otro muy importante que siempre nos mencionan es, acuérdense que durante la primera vuelta lideró Lescano, se cayó, lideró De Soto, se cayó, lideró López Aliaga, se cayó, porque ellos empezaron a liderar antes de la primera vuelta y los debates se enfocaban contra ellos y la opinión pública se iba contra ellos. Con Pedro Castillo pues no hubo opción, porque él empezó a subir la última semana, ya no había encuestas, ya no había debates, ya no había nada, y la campaña para él realmente nace es en este momento, ¿no? Digamos que ese es como el punto. Dicho todo lo anterior, la otra realidad es que independientemente de quién sea el próximo presidente de la República, se va a enfrentar a un Congreso muy fraccionado. Y ustedes ven que, pues según las actas ya del 87% del conteo, vamos a tener cerca de 10 partidos políticos, que es un máximo histórico, ¿sí? Para el comienzo de un Congreso. Me refiero, en la medida en que va pasando el tiempo, el Congreso se va fraccionando y terminan varios partidos políticos. Pero desde un primer día de Congreso nunca ha habido 10 partidos políticos. Y cuando ustedes miran, como uno podría mirar la ideología de los partidos, esto va a tener como tres bandos, los de derecha, los de izquierda, los de la mitad, y casi que en partes iguales. Entonces, hacer cambios eh, a leyes, a la Constitución, como se propone, por ejemplo, por Pedro Castillo, a cosas muy relevantes de la economía, eso va a pasar por el Congreso. Y eso va a tener que tener una discusión importante en el Congreso.
nosotros hemos hecho muchas preguntas acerca de la posibilidad de que un presidente en un caso dado trate de saltar al Congreso y nos dicen siempre es muy difícil. Claro, todo es posible en la vida, en la política, en los países, pero hay mucho candado en Perú, hay mucho candado. Por ejemplo, hago un ejemplo particular que es el cambio de constitución, que es como la base del programa de gobierno de Perú Libre. El cambio en constitución requiere 2 vueltas en el Congreso con mayoría, supermayorías. 87 de votos de 130 congresistas tienen que decir sí a un cambio constitucional en 2 periodos diferentes, o sea, 2 años. Es un proceso largo. Si no se opta por esa idea, se puede lograr una votación en el Congreso, pero después llevar a referendo. Entonces, eso se demora. Alguien me ponía como ejemplo, miren Chile. Chile empezó todo el tema de la discusión de la Constitución cuando estalló la crisis social y han pasado año y medio y no se ha hecho ni siquiera, no ha empezado a escribirse la Constitución. Entonces, lo que dicen es un proceso muy largo si, digamos, si se optara por ese camino. Eh, ya después vienen preguntas mucho más complejas que yo no puedo responder de qué, ¿y qué pasa si no quiere ir por el Congreso? ¿Lo puede disolver, no lo puede disolver? En fin, ahí se vuelven una serie de preguntas muy complejas. Yo les comparto una que seguramente siempre surge es, Pedro Castillo, si llegara a ser presidente, ¿podría llegar a disolver el Congreso? Bueno, la Constitución dice que la única manera de disolver el Congreso es si el Congreso le niega la confianza a su gabinete 2 veces. Entonces tendría que pasar primero eso para que Castillo decidiera no digamos, disolver el Congreso. Pero de nuevo, esas cosas no parecen tan fáciles en un Congreso tan dividido, porque está la derecha, aparte hay una Corte Constitucional, ¿no? O sea, si uno quiere hablar de esto, terminando haciendo derivadas y derivadas y derivadas de la situación, yo terminaría por concluir que esto está muy abierto todavía, es muy temprano, muy temprano, quien lo creyera, pero es súper temprano para decir efectivamente qué es lo que va a pasar con esto y más allá de quién gane el tema político, me refiero a la elección presidencial, lo cierto es que van a enfrentarse a un Congreso muy dividido, muy fragmentado, que eso va a requerir grandes negociaciones y que al final el Congreso debería actuar como un contrapeso importante para, digamos, evitar cambios significativos en el modelo económico, más allá de que se puede intentar, digamos. Pero el punto es que desde el punto de vista institucional en Perú hay muchos candados y por eso decía yo, pues confiar en que al final las instituciones van a prevalecer, más allá de que uno u otro presidente, sin hablar de nombres propios, quieran hacer cambios importantes. Primero hay que saltar una serie de requisitos, de procesos, y eso también va a tomar tiempo. O sea, lo que hay también como una especie de consenso es que no importa quién sea presidente, hacer cambios, eso no va a ser de un día para otro, y va a ser un proceso, y hay muchas instituciones en la mitad, y hay muchas cosas en la mitad. Entonces, digamos que es muy temprano para decir, pero claro que el mercado va a estar atento y sobre todo se requiere una gran claridad acerca de las propuestas puntuales del candidato Pedro Castillo, porque pues Keiko Fujimori es bien reconocida en el Perú y por parte de todos y en general pues sus propuestas van en el sentido de mantener el status quo y mantener el modelo económico. Yo paro ahí, no puedo hablar mucho más de política, no sabría mucho más que decir, seguramente muchos tienen preguntas súper sofisticadas, pero la realidad es que muchas de las preguntas que surgen tienen implicaciones básicamente constitucionales, legales, regulatorias, y para nosotros eso no es fácil, pero bueno, de todas maneras, aquí quedo a completa disposición, ya cumplimos la hora de webinar, pero quedo a disposición si se quieren quedar unos minutos más conmigo, unos 10 minutos más, y con mucho gusto respondemos preguntas. Por favor, quien tenga cualquier pregunta puede irse al botón del chat en español donde dice preguntas o en inglés Q&A, y ahí yo estoy pendiente. Voy a levantar un segundo de la silla para hacer una cosa y en 10 segundos miro si hay preguntas para responderlas.
Bueno, gracias Guillermo por la pregunta. Con respecto a si el cobre ya llegó a su techo, no es fácil la respuesta. Nosotros, de hecho, hicimos un análisis, publicamos hace por ahí, ¿qué? 3 semanas, eh, preguntándonos o tratando de responder más bien a la pregunta de si podría haber un superciclo del cobre, ¿no? Que es como la tesis que ha venido dándose recientemente en el mercado, que el precio del cobre pueda permanecer en niveles más altos, incluso seguir subiendo a futuro. Es difícil responder si va a haber un mayor incremento, pero lo que sí uno podría llegar a pensar es que se va a mantener niveles altos. Ahora, ¿qué es niveles altos? Puede ser por arriba del 4 o cerca del 4, que eso es bastante alto. Decir que va a seguir subiendo implica un riesgo o un cuestionamiento, y es que la demanda está ahí, ¿cierto? ¿Y por qué sube tanto y por qué puede haber superciclo? Porque está el tema de las economías más limpias que quieren generar los países desarrollados, incluso también China, la electrificación, todo esto genera gran expectativa sobre el cobre. Pero a futuro tocaría asumir, para que siga subiendo el cobre, que las minas no responden, que la producción no responde, ¿no es cierto? Entonces ahí viene el primer cuestionamiento. Entonces en el corto plazo puede haber una presión al alza adicional, pero ya en la medida en que las empresas empiezan a generar más producción, últimamente hemos tenido algunos problemas de producción, por ejemplo en Chile y se me olvidó el otro país. Bueno, en 2 países importantes productores, ahí pues digamos se ha generado un incremento adicional. Pero ese déficit de cobre que había en el mundo se espera se reduzca de manera importante en el 2022. Entonces, en la medida en que vaya pasando el tiempo y aumente la producción minera, vamos a ver seguramente que el precio o deja de subir o cae corrige un poco. Entonces, a nosotros nos da que más o menos con algunos modelos, porque los modelos son muy difíciles, o sea, el cobre es como pronosticar el dólar, eso es supremamente complicado, hay muchas cosas que uno no puede recoger, pero asumiendo un incremento dado en producción, lo que se espera en la economía mundial y demás, uno podría pensar que el cobre se puede mantener en promedio entre 4, 4.10 este año e inclusive el próximo, aunque para el próximo vemos una pequeña caída, por ahí 3.90, pero igual niveles muy altos. Lo que hay que pensar es que cuanto más sube el cobre, proyectos que usualmente ni se miran por lo costosos, ya empiezan a ser rentables, entonces salen a producción. Y oferta y demanda tienden como a estabilizarse. Entonces yo no pensaría necesariamente, para ser prudente, en un superciclo en el sentido de que siga subiendo, pero sí probablemente en un superciclo, entre comillas, en el sentido en que se mantienen relativamente altos, y la realidad es que algo por arriba del 4 promedio es realmente favorable para países como Chile o Perú. Juan David, bueno, ¿cuál es mi percepción sobre los inversionistas extranjeros en el mercado colombiano? ¿Crees que van a quedar en stand-by hasta las elecciones del 2022? Yo creo que en el muy corto plazo el tema de la reforma tributaria es vital. El mercado, cuando uno conversa con clientes, el mercado está muy atento al resultado final de la reforma tributaria, porque al final esa discusión del grado de inversión y el tema fiscal siempre ha sido uno de los grandes palos en la rueda, diría yo, para la inversión en Colombia. Y no es de hoy, es de siempre. Entonces, hoy cuando estamos ahí al borde de perder el grado de inversión en Colombia, se genera pues mayor ansiedad por ese tema particularmente. Ahora bien, Juan David, hay temas mucho más, diría yo, estructurales que solo la reforma tributaria, o tú mencionas las elecciones. La realidad es que en Colombia tenemos 2 situaciones importantes. Una es que los bancos, pues es la parte más importante del mercado. Y en términos relativos, los bancos colombianos se están recuperando y creemos que se van a recuperar a un menor ritmo que sus comparables en países como Chile o Perú. Entonces, en este momento ha habido una preferencia por ir hacia otros países, particularmente Chile, que entrar a Colombia en el sector más representativo del mercado colombiano. ¿Por qué pasa eso? Pasa porque el mercado, los bancos colombianos tuvieron un impacto un poco más fuerte en ROE y ROA el año pasado, y la expectativa es que esa recuperación se va a dar más gradual que en otros países. Entonces, el sector financiero creo que ha jugado un rol en el desempeño más negativo o menos positivo, como se quiera enfocar, del mercado colombiano versus sus comparables. Entonces hay temas técnicos. Y el otro que hay que sumar es que la otra pata muy importante del mercado, que es Ecopetrol, pues viene con una emisión.
Entonces se nos han juntado cosas que no necesariamente tienen que ver solamente como con el tema macro y las condiciones socioeconómicas, sino también muy puntuales. Hay que esperar qué viene de Ecopetrol, cuánto es la emisión, y el mercado también está en stand-by por eso. De cara a las elecciones del próximo año, yo me atrevo a decir, muy personal mi comentario, que las elecciones son más importantes a veces para los jugadores locales que para los extranjeros. Porque es que un inversionista extranjero está acostumbrado a ver volatilidad e incertidumbre política, muy acostumbrado. Somos los locales los que a veces generamos más ruido. Y les quiero contar dos cosas muy importantes. Lo que ha venido pasando en el Perú con respecto al dólar, lo que ha venido pasando, por ejemplo, con respecto a las acciones en Perú, ha sido, según jugadores del mercado, explicado en su mayor parte por inversionistas locales. Los extranjeros están más al margen esperando a ver qué pasa. Y en el mercado colombiano, la subida de tasas recientemente y del dólar, comprobado, demostrado, 100% confiable lo que les digo, fue explicado por jugadores locales. Nosotros, los locales, por alguna razón, siempre somos más pesimistas y tenemos más tensión. No sé si sobrereactuemos, no sé si sea la palabra, pero somos más, no, nos movemos más. Los de afuera son mucho más tranquilos. ¿Por qué? Porque es que el de afuera no solo mete la plata, no solo mete la plata en Colombia, Perú o Brasil, sino en México, en India, en Turquía, en Rusia, ¿sí? Entonces, sabe eso. Yo creo que las elecciones en este momento no juegan un gran rol. Dicho eso, claro, si se nos demora un montón la discusión de la reforma tributaria y eso como que macha con elecciones, pues sí, va a ser más difícil que el mercado colombiano suba. Lo que mejor podría pasar es que la reforma salga más bien rápido y salga algo positivo. Y así, si la reforma sale con algo positivo, digamos de aquí a 3 meses, pongámosle. Lo que pasa es que termina la legislatura del 20 de junio, vamos a ver qué pasa. Pero si terminan 3 meses bien, vamos a tener unos meses seguramente de buen comportamiento y ya otra vez después me imaginaría que hacia el fin de año nos concentramos un poquito más en elecciones. Pero yo creo que lo de elecciones sinceramente le pega más al local que al extranjero. Abiertamente, transparentemente les digo, créanme, uno habla con el extranjero, habla de Colombia y para nada le preguntan por elecciones. Somos nosotros los que ponemos el tema sobre la mesa, ¿sí? Pero los de afuera están preguntando por reforma y reforma tributaria, diría yo. Y obviamente todos esos temas más de emisores puntuales que les comento. ¿Hasta cuándo durará la debilidad del dólar? Gracias, Guillermo, nuevamente. Esa es una gran pregunta, pero la realidad es que pensándolo desde el punto de vista netamente fundamental y lo que sugieren los modelos estructurales del dólar a nivel global, es que el gran deterioro del déficit fiscal en Estados Unidos, estamos hablando de una deuda pública que va a converger a 110, 120 puntos del PIB en los próximos años, el gran deterioro del déficit fiscal en ese país, el gran déficit en cuenta corriente que está ese país porque están consumiendo como locos, pero no exportan tanto porque el resto del mundo no anda tan bien. Y bajas tasas de interés, todo eso sugiere que el dólar podría permanecer débil por los próximos 2 años. Es básicamente esa la estimación. Pero hay que reconocer, Guillermo, que la FED abre la boca y se le daña a uno ese panorama, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista netamente fundamental y asumiendo que la Reserva Federal solo empieza a retirar liquidez gradualmente por allá en algún punto del 2022, uno esperaría que de aquí a allá haya una debilidad del dólar. Pero, hombre, la realidad es que este tema de la inflación y que las tasas y toda esta discusión que hay va a generar mucha volatilidad. Por eso les mostraba que en la tabla los inversionistas están como cada vez más cautos y ven sí una debilidad del dólar, pero con menor velocidad. Entonces, teóricamente, unos 2 años más o año y medio de un poco más de debilidad, pero estar muy atento a la Reserva Federal. Dicho eso, Guillermo, en países como Perú o Colombia, con tanta volatilidad, tanto estrés, con tantas cosas locales, abiertamente, digamos, el estrés que siente el mercado a nivel local por el tema político y lo que está pasando, si llega a haber catalizadores positivos, me refiero a, en Colombia, una buena reforma, en Perú, un resultado electoral que deje tranquilo al mercado, una aceleración del programa de vacunación, estas monedas en particular, me refiero a las de Colombia y Perú, están muy depreciadas y podrían tener un muy buen comportamiento, pero para eso se necesitan catalizadores. Entonces, como les decía, a nivel global, el dólar tiene como una perspectiva de continuidad de debilidad en los próximos meses o par de años, por ahí. Vamos a ver. Ya en la región, pues los factores idiosincráticos juegan un rol más importante.
Bueno, voy a como a saltar. Obviamente hay eh, muchas preguntas de Colombia, entonces voy a responder una que hay de Perú. ¿Cómo ve la inversión en Credit Corp y FS en retail? Bueno, la verdad nosotros de Credit Corp no podemos hablar, nosotros no podemos cubrir la compañía. Yo básicamente lo que diría es que dejando de lado el tema político, IFS e InRetail son compañías muy saludables, nosotros las cubrimos. Desde el lado de vista puramente fundamental, el sector financiero peruano se mantiene bastante sólido, eh, además con un soporte bastante importante en términos de liquidez por parte del Banco Central. Entonces ahí nosotros digamos, esperaríamos un buen comportamiento del sector financiero, dependiendo claramente de los resultados políticos, pero fundamentalmente hablando, el sector financiero se ve bastante sólido y este año debería ser un año donde se recuperen todos los indicadores del sector después de un año pues relativamente complejo por lo que ha sucedido. De hecho, el crédito debía mantener un comportamiento saludable, mucho menor que el del año pasado, porque el año pasado el crédito se infló por los créditos garantizados del gobierno. Este año se desacelera el crédito, pero desde el punto de vista de provisiones, de calidad, de ROE, ROA, deberíamos ver una mejora y en ese orden de ideas el sector financiero permanece relativamente sólido y ahí estamos tranquilos y creemos que IFS es siempre un activo atractivo, sobre todo para inversionistas de largo plazo. En retail, digamos que el consumo ha venido mostrando una mejora significativa en el Perú. Estamos además a puertas de un tercer retiro, ¿no? El gobierno está mirando si lo lleva a la Corte o no, al Tribunal Constitucional. Bueno, lo va a llevar, esa creo que fue la decisión ayer. Vamos a ver qué pasa, pero al final el gobierno dice, listo, entonces si no aprueban eso, yo les ofrezco lo otro. Entonces, de todas maneras, vamos a seguir viendo planes o retiros y demás que aumenta la liquidez de las familias, de los hogares, y eso debería generar un mejor comportamiento, inclusive el consumo, y que mantenga una senda de recuperación. Yo les mostraba atrás que quitando lo político hay un sesgo alcista sobre el crecimiento en Perú. Si todo, digamos, sigue, digamos, va bien en el futuro, y claramente el consumo privado sería uno de esos sectores que lidere el crecimiento. Por lo tanto, en retail es también bastante atractivo y es muy favorecido por las políticas de gobierno y las mismas políticas del Congreso en términos de estos retiros pensionales. Entonces, esos nombres que me mencionas son atractivos, pero haciendo el disclaimer de que habrá que ver qué pasa con la segunda vuelta, porque la gran pregunta es si hoy esos precios son atractivos o si es mejor esperar y de pronto encontrar precios mejores hacia adelante. Al final, la segunda vuelta y todo lo que pase de aquí a la segunda vuelta va a ser súper relevante para el mercado peruano. En Colombia los precios en la bolsa son bajistas en 2021. ¿Cómo se explica ese comportamiento? Bueno, mencionaba lo de bancos y lo de Ecopetrol. Aquí aplica para la misma pregunta. Y a eso hay que sumarle, Guillermo, que, bueno, este es otro Guillermo, ¿no? Para si acaso, porque de pronto los clientes piensan que eh, hay varios Guillermos acompañándonos. Hay que sumar que los fondos de pensiones tienen un límite legal de acciones en Colombia. No pueden superar el 10% de las acciones de los emisores. Y resulta que hoy por hoy las AFPs están muy cerca del límite en importantes nombres del mercado, ¿sí? Como Argos, por ejemplo, GB, Semargos, están muy cerca, si no estoy mal, Sura, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que no está la demanda, no está la demanda por temas legales. Entonces, si uno suma que se viene eventualmente la oferta de Ecopetrol, que el sector más importante, que es el de bancos en el mercado, en lo relativo frente a otros países está mostrando una recuperación más lenta. Y este límite legal a los AFPs y obviamente la discusión del grado de inversión en Colombia, pues ha explicado este comportamiento. Pero yo me atrevo a decir que estamos lejos de pensar que esto es solamente algo Colombia, perdón, macro Colombia,
algo netamente fundamental. No, hay unos factores técnicos puntuales, como los que acabo de mencionar, que están jugando un rol muy, muy importante en el mercado, porque en estos temas legales o el tema de Ecopetrol, pues le quitan impulso al mercado. Es un poco complicado, digamos, el panorama por ese lado también, a lo que se suma pues la coyuntura actual por la reforma tributaria. Bueno, aquí me hacen una pregunta. En temas de calificación crediticia, en el caso colombiano, no es más inviable seguir manteniendo una estructura que no es, con los costos que esto conlleva, y mejor dejar que pase lo que pase con el impacto en los precios de los activos, al final que puede ser peor que lo que ya vivió la economía mundial. Esta pregunta, gracias, es muy interesante porque de hecho es una de las cosas que se han venido incluso proponiendo por algunos partidos políticos, como que no haya reforma tributaria y perdamos el grado de inversión. ¿Sí? Incluso, pues parte de la derecha lo que dice es, prefiero perder el grado de inversión que a la izquierda en el gobierno. Digamos, es un racionamiento respetable y uno lo podría pensar, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que el extremo, y no el extremo, la realidad, no es tan extremo, lo que pasa es que eso conlleva un tiempo. La realidad es que si uno no hace nada, nos pasa lo de Brasil o Argentina. Países que no crecen y nosotros necesitamos crecer. Es que al final lo importante es el crecimiento. Eso se nos tiene que meter en la cabeza. Esto no es cuento, ¿no? Para tener ingresos y para tener gasto hay que crecer. Si uno pierde el grado de inversión, deja que la deuda se vaya, pues básicamente el país se la va a pasar es gastando en deuda, pagando intereses, ya lo estamos haciendo en mayor medida. El país ya se gasta como 2 puntos del PIB al año, una locura, pagando intereses de la deuda. Imagínense lo que sería entonces si nos cobraran aún más intereses porque somos más riesgosos. La inversión deja de llegar. Les cuento una anécdota. Una anécdota es un dato que me dieron. Ahí nosotros entramos a la OCDE, ¿cierto? Me contaron que hay países de la OCDE que inclusive para invertir en un proyecto de infraestructura solo lo pueden hacer en países con grado de inversión. Hasta ese punto llega la importancia del grado de inversión. ¿Sí? No es solamente las acciones y el mercado y se subió el dólar, no, no es solo eso. Es que realmente hay muchos inversionistas en el mundo que dicen, yo allá en el WS, allá no me meto. Y pues a mí sí me parece un poco triste que a mí me comparen Colombia con Brasil, pero es que hacia allá vamos. Y Brasil nunca ha podido salir de ese hueco porque no ha sido capaz de hacer las reformas que tiene que hacer. ¿Y por qué no las puede hacer? Por lo político. Entonces yo siento que está pasando lo mismo. Yo siento que es el momento de hacer reformas, probablemente diferentes a la que se presentó inicialmente. Esa es ya la discusión. Pero nos estamos como trabando en cosas, en discusiones que son muy difíciles de solucionar, y aplazar el problema es realmente generar una bomba de tiempo. ¿Sí? En Colombia ha habido credibilidad. Yo no quisiera ver un dólar quedándose por allí arriba en 4.000, 4.500 toda la vida, que no llegue la inversión, que desaparezcan inversionistas en el mercado de renta fija. ¿Eso a dónde nos llevaría? Yo digo que nos llevaría a un Brasil. Y en cuestión de un par de años tenemos esa deuda que hoy está en 65% del PIB, por allá en 75, 80, ya sin retorno, ¿no? Eh, entonces, realmente, para nosotros los economistas, yo digo, no es cuento, esto es una preocupación real, real, real. Eh, claro, se pueden hacer los ajustes gradualmente, pero hay que empezar a hacerlos. Y tenemos que ganar credibilidad. Por eso digo, el extremo, extremo, extremo es Brasil o Argentina. Países que no van para ningún lado, es que no van para ningún lado. ¿Sí? Por lo menos en este momento. Entonces, hay que cuidar eso, hay que cuidar eso. Yo no quisiera que el país botara la caneca 30 años de esfuerzos, literalmente 30 años de esfuerzos institucionales en términos económicos, por simplemente temas políticos. Pero sí comparto que creo que hay que abordar estas cosas integralmente y creo que hay que dar un buen debate. Lo que no está pasando en Colombia es que no hay debate. Nadie quiere dar un debate. ¿Por qué? Porque hay elecciones. No hay debate, no hay debate. Y uno quisiera ver un buen debate, ¿no? Pero eso, como digo, cuando uno mezcla política y economía, las cosas se enredan. Hemos visto interés de inversionistas en sacar plata de Colombia. No, Santiago. No por ahora.
Obviamente con la reforma tributaria algunos lo piensan, ¿no? Por el tema de mayores impuestos, impuesto al patrimonio y demás. Pero también es cierto, algunos nos comentan, pues que sacar la plata, por lo menos en temas tributarios, pues ya no es tan fácil como antes. Igual es costoso de todas maneras. Por ahora no, y si de pronto la pregunta va por el lado del tema político, no que yo sepa, digamos, no hemos visto esa tendencia. Eh, pues Juan David, lo de Ecopetrol tiene que ser este año, porque es para tapar el hueco este año. Entonces, no tengo la fecha clara de cuándo debería salir, pero tendría que ser ya un par de meses máximo, si no, no lo logran. Y otro problemita fiscal, porque tocaría sacar la plata de algún lado, y eso es casi un punto del PIB, ¿no? Pero no tengo claro eso y no he visto recientemente información de fechas puntuales, pero en este momento se está haciendo la valoración de la compañía por parte de la banca de inversión que entiendo contrató el gobierno y ya en un par de meses máximo deberíamos tener alguna información. Digamos que ese es como el punto. Obviamente también hay que reconocer que hay temas legales en la mitad, ¿no? Porque recordemos que el gobierno lo que quiere hacer es hacer como una transferencia de recursos de un ente público a otro, pero también por otro lado hay personas que dicen que están en desacuerdo con eso y que debería hacerse como siempre se ha hecho, ofreciendo primero el paquete accionario al sector solidario. Entonces, eso se puede tardar un poco. Esa es una discusión además fiscal bien complicada, pero no esperaría que ya estaremos pronto a salir de eso. Pero lamentablemente Juan David en este momento en la cabeza o a la mano no tengo fechas, pero esto no puede demorarse más de un par de meses porque si no, no alcanzan y sí tiene que ser este año porque eso entra dentro del paquete fiscal y es un punto del PIB. Listo. Cerramos ahí, ya estamos mucho más tiempo, les agradezco y no hay más preguntas igual. Bueno, hay un par de preguntas, sinceramente, que no les respondo porque no quiera, sino porque no puedo responder. Eh, y en particular, cuando me hacen preguntas políticas, se sale un poco de mi resorte. Y como les decía, uno hace comentarios, recoge información, pero es un poco difícil entrar a hacer proyecciones en temas políticos. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo nuevamente su participación. Gracias a las más de 100 personas que nos siguieron acompañando hasta este punto. Y nos vemos en un mes, si todo sale bien, para contarles lo que estamos viendo. Un abrazo grande, cuídense mucho.